El Japón feudal fue una de las etapas más fascinantes y prolongadas de la historia japonesa. Desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIX, el poder político estuvo en manos de los shogunes, señores militares que gobernaban en nombre del emperador pero con autoridad absoluta sobre la nación. En esta era de guerras, alianzas y códigos de honor, surgió una figura que encarnaría el espíritu del Japón antiguo, el samurái. Estos guerreros no solo eran soldados, eran símbolos vivientes de disciplina, lealtad y sacrificio, regidos por el código del Bushido, una filosofía que mezclaba el deber militar con valores morales y espirituales. La historia de los samuráis es también la historia de la unificación y modernización de Japón. Desde las guerras civiles del período Sengoku hasta la paz impuesta por el shogunato Tokugawa, los samuráis evolucionaron de guerreros nómadas a burócratas refinados, portadores de una cultura que combinaba la poesía con la espada. Durante siglos defendieron a sus señores y a su tierra, pero también se convirtieron en guardianes de una tradición que influiría profundamente en el arte, la política y la identidad japonesa. Con la llegada de la restauración Meiji en el siglo XIX y la apertura al mundo occidental, su era llegó a su fin, pero su legado perdura hasta hoy en el espíritu del Japón moderno, en su sentido del deber, su respeto por el honor y su pasión por la perfección. El nacimiento de una civilización basada en el honor y la tradición. Entre la bruma que se levanta sobre los arrozales y las montañas cubiertas de pinos, surgió una de las civilizaciones más singulares de la historia humana. Japón, aislado por el mar y esculpido por volcanes, templó su carácter en la lucha contra los elementos y en la búsqueda constante de equilibrio entre orden y espíritu. Su historia es la de una nación que, durante más de un milenio, se miró a sí misma para definir lo que significaba la palabra honor. El archipiélago japonés, compuesto por miles de islas, de las cuales las principales son Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido, fue desde tiempos antiguos un territorio apartado del continente asiático. Esa distancia geográfica se tradujo en una cultura profundamente introspectiva, pero al mismo tiempo permeable a influencias externas cuando éstas llegaban por las rutas marítimas de Corea y China. Desde esos primeros contactos, Japón adoptó la escritura, el budismo, la organización estatal y la arquitectura templaria, pero lo hizo con una habilidad excepcional para convertir lo ajeno en propio. En los siglos anteriores a la era imperial, el poder político estaba disperso entre clanes regionales. Estos clanes, conocidos como uchi, se agrupaban alrededor de linajes divinos y adoraban a los kami, espíritus de la naturaleza que representaban la vida misma del archipiélago. Entre ellos, el clan Yamato logró consolidar una hegemonía en el centro de Honshu y fundó las bases de la monarquía japonesa. De su linaje surgirían los primeros emperadores, considerados descendientes directos de la diosa solar Amaterasu. La religión sintoísta, nacida de esa conexión con lo divino, se convirtió en el hilo espiritual que unió a los japoneses con la tierra, el cielo y sus antepasados. Durante los primeros siglos de organización estatal, la corte imperial buscó reflejar el esplendor de China. En el siglo VII, bajo la influencia de la dinastía Tang, se implementaron reformas políticas conocidas como Taika, que centralizaron la administración, establecieron censos y organizaron el territorio en provincias. El objetivo era claro: transformar los clanes guerreros en funcionarios del emperador. Sin embargo, esa ilusión de control desde la capital pronto se desvanecería. El poder en Japón siempre encontraría su equilibrio en otro lugar, no en los palacios, sino en las armas. La capital se trasladó varias veces, de Nara a Heijō-kyō y más tarde a Heian-kyō, la futura Kioto, cada movimiento marcando un cambio en el equilibrio entre la autoridad imperial y las familias aristocráticas. En los jardines de Heian floreció una cultura refinada, donde la poesía, la pintura y las sutilezas de la etiqueta definían el prestigio. Sin embargo, bajo esa superficie elegante comenzaban a formarse las sombras de una nueva clase, los samuráis. Guerreros leales, primero al clan, luego al señor, que pronto se convertirían en el verdadero rostro de Japón. El nacimiento de la casta samurái fue más una consecuencia que un plan. Las grandes familias aristocráticas, incapaces de controlar sus dominios desde la capital, empezaron a confiar la seguridad de sus tierras a hombres armados, expertos en el arco y la espada.
Estos guerreros rurales, procedentes de linajes menores, fueron forjando su propio código, distinto al de la corte. Donde los nobles buscaban la armonía de la palabra, ellos hallaban virtud en la acción. Su lealtad, su disciplina y su disposición a morir por el honor marcaron el inicio de una transformación profunda. Con el paso de los siglos, la dualidad se hizo evidente. Japón vivía entre dos mundos, el del espíritu y el del acero. Mientras la corte mantenía rituales y poesías, las provincias se convertían en escenarios de guerras privadas. En ese contraste se forjó la identidad nacional. La belleza y la violencia coexistían sin contradicción. El arte y la espada se alimentaban mutuamente. El paisaje también modeló su carácter. Rodeado por mares tempestuosos, castigado por terremotos y erupciones, el japonés aprendió a vivir en un equilibrio constante con lo imprevisible. La naturaleza no era un enemigo, sino una fuerza que debía ser comprendida. De esa relación nació una sensibilidad estética única, donde la impermanencia, conocida como mujo, y la simplicidad, wabi-sabi, se convirtieron en fundamentos filosóficos. La espada samurái no era solo un arma, era una extensión del alma. Para el siglo VIII, Japón ya había alcanzado un nivel de desarrollo cultural y político comparable al de sus vecinos continentales, pero con un sello inconfundible, un aislamiento voluntario que permitía conservar lo propio y absorber lo ajeno sin perder identidad. Ese equilibrio entre apertura y defensa marcaría toda su historia. Desde las cortes de Heian hasta las guerras del período Sengoku, desde los templos Zen hasta los campos de Sekigahara, Japón sería el escenario de una lucha constante entre orden y caos, entre el deber y la ambición. Su destino se definiría en los campos de batalla, pero también en los silenciosos jardines donde los monjes meditaban sobre la fugacidad de la existencia. Orígenes y caída del período Heian. En el año 794, el emperador Kanmu ordenó el traslado de la capital imperial a un nuevo emplazamiento que bautizó como Heian-kyo, que significa la capital de la paz y la tranquilidad, ubicada donde se encuentra la actual Kioto. Con ese acto se inauguraba un periodo de casi 4 siglos que sería recordado como la Edad Dorada de la aristocracia japonesa, una era en la que el refinamiento cultural, la poesía y la espiritualidad convivieron con la corrupción, la intriga y, finalmente, el nacimiento de un nuevo orden militar. La corte de Heian se convirtió en el centro del poder político y estético del Japón imperial. Los palacios de madera, rodeados de jardines y estanques, reflejaban la armonía que la élite creía haber alcanzado. Allí, los nobles competían por el favor del emperador, no mediante la espada, sino a través del arte de la palabra, la caligrafía y el ingenio poético. Los hombres y mujeres de la corte componían versos en los que una flor caída o una luna velada eran símbolos del alma humana. De esas sensibilidades surgiría una de las obras más emblemáticas de la literatura mundial, el cuento de Genji, escrito por Murasaki Shikibu, una dama de la corte que retrató con detalle la elegancia y el vacío moral de su tiempo. Sin embargo, detrás de la apariencia de serenidad, la estructura del poder comenzaba a deteriorarse. El sistema administrativo inspirado en China, implantado durante las reformas Taika, había perdido eficacia. Las tierras imperiales se fragmentaban entre clanes poderosos que obtenían concesiones fiscales y exenciones de impuestos. Los templos budistas y los aristócratas amasaban enormes dominios conocidos como shoen, que escapaban al control del Estado. El emperador, en teoría divino, se volvía cada vez más simbólico. En ese vacío de autoridad emergió la figura del regente. Ningún clan encarnó ese rol con tanto poder como los Fujiwara, una familia que, mediante hábiles alianzas matrimoniales, logró situar a sus hijas como esposas de los emperadores y, por tanto, ejercer el poder tras el trono. Durante los siglos IX y X, el clan Fujiwara controló las decisiones imperiales, las finanzas del Estado y las designaciones de cargos administrativos. Su hegemonía transformó el gobierno en una monarquía ceremonial y a la corte en un escenario de rivalidades internas. Mientras tanto, lejos de Heian, el país real se transformaba. En las provincias rurales, los grandes terratenientes, en su mayoría antiguos nobles empobrecidos o funcionarios retirados, comenzaron a depender de bandas armadas para proteger sus tierras de los saqueadores y de los excesos fiscales de la capital. Esos grupos armados, compuestos por hombres endurecidos por la vida del campo,
eran los precursores de los samuráis. Al principio eran simples guardianes. Con el tiempo se convertirían en una clase aparte. El Japón imperial, encerrado en su delicadeza cortesana, ignoraba el cambio. Las ceremonias y los poemas seguían su curso, mientras los campesinos se inclinaban ante señores armados que ya no obedecían a la capital. La belleza del mundo Heian era, en el fondo, la belleza de un crepúsculo, intensa, refinada, pero fugaz. Hacia mediados del siglo XI, los conflictos entre clanes militares comenzaron a alterar el equilibrio político. Dos linajes guerreros se alzaron como los más poderosos: los Taira, establecidos en el oeste, y los Minamoto, con influencia en el este. Ambos descendían de ramas menores de la familia imperial, lo que legitimaba su ambición. Su ascenso representó un cambio irreversible. Por primera vez, el poder político se inclinaba hacia las provincias y hacia quienes empuñaban las armas. El siglo XII fue testigo de un enfrentamiento latente entre la aristocracia cortesana y la nueva élite militar. En 1156, el conflicto de Hogen reveló la fractura entre los partidarios de diferentes emperadores retirados, respaldados por los clanes Taira y Minamoto. Aunque fue breve, la rebelión marcó un antes y un después. Las guerras ya no se decidían en los salones de Heian, sino en los campos de batalla. Los samuráis demostraron ser más leales a sus jefes que al trono. 3 años más tarde, el conflicto de Heiji, entre 1159 y 1160, consolidó el dominio del clan Taira sobre la capital. Su líder, Taira no Kiyomori, emergió como la figura más poderosa del país. Se convirtió en ministro del gobierno y casó a su hija con el emperador, imitando el modelo político de los Fujiwara. Pero su ascenso rompió un orden milenario. Por primera vez, un guerrero dominaba la corte imperial. El poder de los Taira trajo estabilidad momentánea, pero también resentimiento. Kiyomori trasladó el centro del poder hacia la costa occidental, fortaleciendo los puertos y abriendo rutas comerciales con China. Ese contacto, sin embargo, generó tensiones con los Minamoto, que veían amenazada su influencia. En las sombras de la capital, los antiguos rivales aguardaban su oportunidad para devolver el golpe. El equilibrio se rompió en 1180, cuando estalló la guerra Genpei, el conflicto que sellaría el destino del período Heian. Durante 5 años, Japón se convirtió en un campo de batalla continuo. Las llanuras, los templos y las aldeas ardieron entre los estandartes rojos de los Taira y los blancos de los Minamoto. Fue una guerra de clanes, pero también una lucha entre dos visiones del país, la del refinamiento cortesano contra la del orden militar. Los cronistas de la época describen esa guerra como el fin de un mundo. En las montañas, monjes guerreros defendían sus templos. En el mar, flotas improvisadas combatían bajo lluvias de flechas encendidas. Las leyendas posteriores contarían que incluso los kami observaban el conflicto con tristeza. La poesía se cayó, los jardines se marchitaron y la espada se convirtió en la nueva lengua del poder. En 1185, en la batalla naval de Danoura, los Minamoto aplastaron a los Taira en un enfrentamiento épico en el estrecho de Shimonoseki. El joven heredero imperial, Antoku, nieto de Kiyomori, murió ahogado junto a su abuela, que lo llevó en brazos hacia las aguas, negándose a ser capturada. Con su muerte se extinguió la última esperanza de restaurar el esplendor cortesano de Heian. El antiguo orden había caído. En su lugar surgía una nueva estructura de poder, encabezada por Minamoto no Yoritomo, quien establecería el primer gobierno militar de la historia japonesa, el Bakufu o Shogunato de Kamakura. Desde entonces, la espada gobernaría allí donde antes lo hacía el pincel. La guerra Genpei y el establecimiento del Shogunato Kamakura. El eco de los tambores resonaba en las montañas y los estandartes ondeaban al viento como lenguas de fuego. Era el año 1180 y Japón se dividía entre dos fuerzas que no solo representaban clanes rivales, sino dos visiones irreconciliables del destino del país. De un lado, los Taira, guardianes del orden cortesano y herederos del refinamiento de Heian; del otro, los Minamoto, guerreros endurecidos por el exilio y la guerra, dispuestos a instaurar un nuevo tiempo de hierro y disciplina. El conflicto, conocido como la Guerra Genpei, fue el primer gran enfrentamiento a escala nacional que enfrentó a las casas más poderosas del Japón medieval. Lo que comenzó como una serie de levantamientos regionales se transformó rápidamente en una guerra civil total.
Las batallas se extendieron desde las llanuras de Kioto hasta los estrechos marítimos del oeste, arrasando templos, aldeas y cosechas. Era una guerra de clanes, pero también una guerra de principios. El ocaso del mundo de la poesía y el surgimiento del mundo de la espada. El detonante fue la arrogancia del clan Taira, que bajo el liderazgo de Taira no Kiyomori había alcanzado un poder sin precedentes. Kiyomori había logrado colocar a su nieto, el niño emperador Antoku, en el trono, desplazando a las demás ramas imperiales. Pero su política de favoritismos y su control férreo de la corte provocaron un descontento generalizado entre la nobleza, los monjes guerreros y los antiguos aliados. Fue entonces cuando Minamoto no Yoritomo, hijo del difunto Minamoto no Yoshitomo, ejecutado años atrás por orden de los Taira, reapareció desde su exilio en la región de Izu. En un gesto que cambiaría el rumbo de la historia, alzó el estandarte de su clan y convocó a los guerreros del Este a una rebelión. Su causa no era la venganza personal, sino la restauración del honor de su linaje y el fin del dominio cortesano sobre los samuráis. Los primeros combates fueron indecisos. En Ishibashiyama, Yoritomo fue derrotado, pero logró escapar gracias a la lealtad de sus seguidores. Refugiado en Kamakura, un territorio rodeado por montañas y mar, comenzó a reorganizar sus fuerzas. Desde allí estableció las bases de un gobierno militar autónomo, separado de la corte imperial. Esa ciudad costera, hasta entonces insignificante, se convertiría en el corazón del nuevo Japón. La guerra Genpei se libró con una brutalidad desconocida hasta entonces. Los samuráis combatían cuerpo a cuerpo, anunciando sus nombres y linajes antes de lanzarse al duelo, una costumbre que mezclaba el orgullo con la fatalidad. Las crónicas, especialmente el poema Heike Monogatari, relataron los enfrentamientos como epopeyas donde la valentía y la tragedia caminaban juntas. La guerra no solo forjó héroes, sino también mártires. Uno de los más célebres fue Minamoto no Yoshitsune, medio hermano de Yoritomo, cuya genialidad militar marcó las victorias decisivas de la campaña. Yoshitsune, formado en los monasterios de Hiei y educado en el arte y la táctica, combinó la ferocidad del guerrero con la astucia del estratega. En Ichinotani logró sorprender a las fuerzas Taira descendiendo con su ejército por un acantilado imposible, atacando desde donde el enemigo creía estar protegido. Aquella maniobra audaz se convirtió en símbolo de la inventiva japonesa. La persecución continuó hacia el oeste. Los Taira, derrotados en tierra, se refugiaron en el mar, confiando en su dominio naval. Pero el destino los alcanzó en Danura, en el estrecho de Shimonoseki. Aquel 25 de abril de 1185, las dos flotas se enfrentaron en una batalla que definiría el futuro del país. Las aguas hirvieron bajo las flechas encendidas y los cascos de las embarcaciones. Los Taira, superados en número y traicionados por algunos aliados, vieron su línea quebrarse. La tragedia culminó con el suicidio colectivo de los vencidos. La abuela del joven emperador Antoku, comprendiendo la derrota, tomó al niño entre sus brazos y se arrojó con él al mar. Las crónicas cuentan que sus ropas flotaron brevemente antes de desaparecer bajo las olas. Con su muerte, se extinguió la dinastía Taira y con ella el último resplandor del mundo Heian. El Japón cortesano se ahogaba simbólicamente en las profundidades del estrecho. La victoria de los Minamoto marcó un cambio irreparable. En lugar de devolver el poder al emperador, Yoritomo consolidó su autoridad militar. En 1192, tras recibir el título de Sei Taishogun, es decir, Gran General Apaciguador de los Bárbaros, fundó el shogunato de Kamakura, el primer gobierno militar de la historia japonesa. La capital política y la capital espiritual del país quedaron separadas. Kioto conservaba al emperador, pero Kamakura gobernaba con la espada. El nuevo sistema, conocido como Bakufu, transformó la estructura del Estado. Yoritomo estableció una red de gokenin, vasallos samuráis, que le juraban lealtad personal y recibían a cambio tierras y autoridad local. Esta relación directa entre el shogun y sus hombres creó un equilibrio distinto al del pasado. El poder ya no descendía del linaje divino, sino del servicio y la lealtad. El emperador, aunque aún venerado, se convirtió en una figura simbólica, mientras el gobierno efectivo recaía en el shogun. Kamakura no era una ciudad de palacios ni de poesía, era una fortaleza entre colinas y playas, un refugio práctico y austero.
Allí se consolidó el carácter que definiría a los siglos siguientes, el espíritu del guerrero disciplinado, el orden por encima del lujo y el deber como virtud suprema. Japón había cambiado de piel, sin embargo la victoria no trajo paz duradera. Las tensiones entre Yoritomo y su hermano Yoshitsune estallaron poco después de la guerra. Celoso del prestigio del joven general, el shogun lo declaró traidor. Yoshitsune fue perseguido hasta su refugio en el norte, donde acabó con su propia vida tras ser traicionado por un antiguo aliado. Su muerte, envuelta en leyenda, lo convirtió en uno de los héroes trágicos más venerados de la cultura japonesa. El guerrero perfecto que cayó no por el enemigo, sino por la envidia de su propio clan. Con el tiempo, Yoritomo consolidó su poder absoluto. Instituyó consejos de administración, tribunales militares y un sistema de supervisión de provincias. Japón entraba oficialmente en su primera era feudal. El equilibrio entre el emperador y el shogun, entre lo divino y lo terrenal, estaba sellado. La espada había impuesto su autoridad y el país comenzaba un largo periodo gobernado por hombres de guerra. El sistema Bakufu y el rol de los samuráis. Con la creación del shogunato de Kamakura en 1192, Japón dio un giro irreversible hacia el gobierno militar. El esplendor cortesano de Kioto fue reemplazado por la austeridad de los cuarteles y los templos fortificados. Por primera vez, el país no era gobernado por poetas o nobles, sino por guerreros. El sistema que nació de esa transformación se conocería como Bakufu, literalmente gobierno de la tienda del general, en alusión al cuartel desde el cual el shogun dirigía a sus hombres durante las campañas. El Bakufu de Kamakura, instaurado por Minamoto no Yoritomo, no abolió la autoridad imperial, pero la relegó a un papel ceremonial. El emperador seguía siendo el símbolo espiritual del país, descendiente de los dioses, pero el poder real emanaba del shogun, el comandante supremo de todos los ejércitos. Esa dualidad política, compuesta por un trono sagrado y un gobierno militar, sería una constante en la historia japonesa durante los siguientes 7 siglos. Desde Kamakura, el shogun estableció una estructura jerárquica eficiente y estrictamente disciplinada. En la cima se encontraba él mismo, seguido por el Madokoro, el consejo ejecutivo encargado de la administración y las finanzas, y el Monchujo, un tribunal de justicia encargado de resolver disputas entre vasallos. Por debajo, una red de shugo, es decir, gobernadores militares, y hito, administradores locales, supervisaba cada provincia. Estos hombres, designados por el shogun, eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y garantizar la lealtad en sus territorios. A diferencia de la burocracia cortesana de Heian, el sistema de Kamakura se basaba en la lealtad personal y en la obediencia al código del deber. No había lugar para la poesía ni para la ambigüedad, el honor se medía por la acción y la fidelidad. Los samuráis, núcleo del nuevo orden, representaban ese ideal. Eran guerreros de linaje menor, pero de espíritu inquebrantable. Su vínculo con el shogun no era político, sino moral. A cambio de tierras, protección o privilegios, juraban servir con absoluta lealtad, incluso a costa de su vida. En este nuevo Japón, el honor se convirtió en moneda de valor. Un samurái debía vivir conforme al principio de Chugi o lealtad incondicional y mantener la meijō, la idea de honra personal, como su bien más preciado. Mentir, desertar o actuar con cobardía era peor que morir. La muerte, de hecho, se consideraba una forma legítima de preservar la dignidad. Ese ideal, que siglos más tarde se conocería como Bushido, comenzó a gestarse en estos años. El samurái no era solo un soldado, sino un hombre educado en el autocontrol, la disciplina y la rectitud. Aprendía el arte de la guerra, pero también la poesía, la escritura y el manejo del pincel. La espada utilizada por estos hombres, la legendaria katana, era el alma del guerrero, pero su valor no residía únicamente en su filo, sino en lo que representaba, la pureza del espíritu y la conexión entre el hombre y su deber. Portarla era una responsabilidad sagrada. La vida de un samurái estaba regida por un equilibrio entre violencia y contemplación. Entrenaba con el arco, la lanza y la espada corta o wakizashi, pero también practicaba la meditación zen para alcanzar la serenidad ante la muerte. La guerra no era un acto de odio, sino un escenario de virtud. La victoria debía ser limpia y el combate honorable. Incluso en medio de la brutalidad de las batallas, se esperaban gestos de respeto hacia el enemigo caído.
El entrenamiento marcial se desarrollaba desde la infancia. Los jóvenes samuráis eran enviados a escuelas o monasterios donde aprendían tanto a combatir como a obedecer. La paciencia, la modestia y el silencio eran virtudes esenciales. Un guerrero impulsivo era considerado peligroso, uno sereno, digno de confianza. En los monasterios de Kamakura se enseñaba que la verdadera fortaleza residía en dominar el propio espíritu antes que la espada. A medida que el sistema Bakufu se consolidaba, el país adoptó una nueva noción de orden. Las provincias, antes dominadas por clanes rivales, quedaron bajo la supervisión de los vasallos del shogún. La justicia se administraba con rapidez, y el castigo a la traición era ejemplar. El control del territorio ya no dependía de la sangre, sino del servicio. Los samuráis se convirtieron en los nuevos administradores, recaudadores de impuestos y jueces. El ideal del guerrero y el del funcionario se fundieron en uno solo. Kamakura se convirtió en el corazón moral de ese nuevo Japón. No era una ciudad de lujo, sino un enclave de piedra y disciplina. Los templos zen, como Kencho-ji y Engaku-ji, florecieron bajo el patrocinio de los guerreros, quienes hallaron en el budismo una forma de reconciliar la violencia con la búsqueda interior. La contemplación del vacío, el sonido del viento en los bambúes, la quietud del jardín. Todo ello era parte del adiestramiento del alma samurái. Sin embargo, este nuevo orden también contenía su propia fragilidad. La autoridad del shogún dependía de la lealtad de sus vasallos, y esa lealtad, aunque solemne, podía quebrarse con la muerte del líder. Tras la muerte de Yoritomo en 1199, su linaje perdió el control político directo, dando paso a la influencia creciente del clan Hojo, que instauraría un régimen de regentes bajo el nombre del shogún. Aún así, el sistema Bakufu resistió. Japón había encontrado un modelo que combinaba la espiritualidad del emperador con la fuerza del samurái, un equilibrio entre el pasado y el acero. Era un país gobernado por hombres de guerra, pero sostenido por un código de honor que les exigía más que a cualquier rey o noble del mundo. El período de los shogun Hojo y el poder del regente. Cuando Minamoto no Yoritomo murió en 1199, el shogunato de Kamakura quedó sin su figura fundadora y sin un sucesor con su temple. El vacío de poder abrió paso a una nueva dinastía de gobernantes en la sombra. Los Hojo, una familia que sin llevar el título de shogun, dominaría Japón durante más de un siglo como regentes o shiken. Bajo su control, el poder militar se transformó en un sistema burocrático y familiar, rígido y eficiente, capaz de resistir incluso las amenazas del extranjero. El ascenso de los Hojo comenzó con Hojo Masako, la esposa de Yoritomo. Tras la muerte del shogún, Masako ingresó en un convento, pero conservó una influencia política extraordinaria. Conocida como la monja shogún, fue la arquitecta del poder de su familia. Manipuló las alianzas entre los clanes y aseguró que la posición de regente recayera en su padre Hojo Tokimasa, quien se convirtió en el primer shiken del shogunato. Desde ese momento, el linaje Minamoto quedó relegado a un papel ceremonial, mientras los Hojo controlaban la administración real. El sistema que instauraron fue pragmático. El shogún seguía existiendo, pero su función era simbólica, una figura decorativa elegida, muchas veces, entre los miembros de la familia imperial o la aristocracia de Kioto, para mantener las apariencias de legitimidad. El verdadero poder residía en el Jodo Dokoro, el consejo de gobierno dominado por los regentes Hojo. Desde allí se impartían órdenes, se nombraban gobernadores militares y se resolvían disputas entre los clanes vasallos. El período Hojo marcó la consolidación del Bakufu como una estructura duradera. Se fortaleció la cadena de mando, se registraron censos, se reguló la propiedad de la tierra y se establecieron tribunales. Japón vivía una era de orden, pero también de control. Los Hojo gobernaban con una mezcla de autoridad paternal y vigilancia constante. Las rebeliones se sofocaban con rapidez, y los clanes disidentes eran eliminados sin contemplaciones. Sin embargo, incluso el sistema más disciplinado no puede escapar a la tensión del poder. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por intrigas internas y rebeliones cortesanas. En 1221, el emperador retirado Go-Toba intentó restaurar el poder imperial en un levantamiento conocido como la Guerra Yokyu. Su intento terminó en desastre. Las fuerzas del Bakufu marcharon sobre Kioto y aplastaron la revuelta. Go-Toba fue exiliado y el prestigio de la corte imperial quedó destruido.
Desde entonces, el emperador sería una sombra venerada, pero sin influencia real. Esa victoria consolidó la autoridad de los Ojō. Su poder se volvió casi absoluto, sostenido por una red de alianzas con los Gokenin y reforzado por una administración eficiente. Durante gran parte del siglo XIII, Japón vivió un periodo de relativa estabilidad. La guerra había cedido su lugar a la vigilancia y al deber, pero la tranquilidad del archipiélago pronto sería sacudida por una amenaza que llegaría desde más allá del mar. En el año 1274, el horizonte del archipiélago se cubrió de velas extranjeras. Desde la península de Corea, una flota gigantesca se aproximaba a las costas de Kyushu. Era el ejército del Imperio Mongol, comandado por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, que había sometido China y Corea y ahora exigía que Japón se rindiera y pagara tributo. Las cartas enviadas por el Khan fueron ignoradas por el shogunato, lo que desencadenó una invasión sin precedentes. Los cronistas de Kamakura describieron aquel día con temor reverente. Los mongoles desembarcaron en la bahía de Hakata con decenas de miles de soldados. A diferencia de los samuráis que combatían en duelos individuales, los mongoles luchaban en formación cerrada, con tambores, arqueros montados y armas de fuego primitivas. Sus flechas silbaban en el aire y sus proyectiles explotaban con ruido ensordecedor, desconcertando a los defensores japoneses. Pero la invasión no se completó. Tras intensos combates, una tormenta repentina azotó la flota enemiga. Centenares de barcos fueron destrozados contra la costa. Los sobrevivientes huyeron, dejando tras de sí un paisaje de destrucción. Los japoneses interpretaron aquel fenómeno como una intervención divina. Lo llamaron kamikaze, el viento de los dioses, y creyeron que los kami habían protegido a la nación del invasor. Kublai Khan no se rindió. En 1281 lanzó una segunda invasión aún mayor, con más de 140.000 hombres embarcados en 2 flotas. Durante semanas, los japoneses fortificaron las costas y resistieron los ataques con disciplina férrea. Cuando el enemigo parecía a punto de romper las defensas, un nuevo tifón azotó la región. La tormenta, más violenta que la anterior, aniquiló casi por completo la flota mongola. Los supervivientes fueron perseguidos y ejecutados. Una vez más, Japón había sido salvado por el viento divino. Las invasiones mongolas dejaron una huella profunda. Aunque el país había salido victorioso, el costo fue enorme. Los samuráis que habían luchado no recibieron nuevas tierras ya que no hubo conquistas y el tesoro del shogunato quedó agotado por la defensa. El descontento se extendió entre los vasallos y la autoridad de los Ojō comenzó a resquebrajarse. El prestigio espiritual del Japón, sin embargo, se elevó. Los monjes zen interpretaron las tormentas como una manifestación de la pureza del alma nacional, y el pueblo reforzó su convicción de que la isla estaba protegida por los dioses. Aquella creencia, nacida de la tempestad, se convertiría en un mito fundacional que sobreviviría siglos. Aún así, el poder de los Ojō entró en decadencia. Las tensiones económicas, la creciente autonomía de los daimyo y las luchas internas por la regencia debilitaron el bakufu. Las mismas estructuras que habían dado estabilidad al país se transformaron en cadenas que impedían el cambio. En los templos, los monjes recitaban sutras por la paz. En las aldeas, los campesinos murmuraban sobre impuestos insoportables. En las cortes provinciales, los samuráis más jóvenes soñaban con la independencia. Japón había resistido al enemigo extranjero, pero el verdadero peligro siempre residía en su interior. El desgaste del poder, la ambición de los clanes, la eterna búsqueda de equilibrio entre el deber y la libertad. El ocaso de los Ojō se acercaba, y con él, el fin del primer gran shogunato. Colapso del Kamakura y el breve gobierno imperial de Kenmu, 1333 a 1336. A comienzos del siglo XIV, el shogunato de Kamakura se había convertido en una estructura rígida, más preocupada por conservar la estabilidad que por adaptarse a los nuevos tiempos. El gobierno de los Ojō, que durante más de 100 años había asegurado el orden, empezó a fracturarse bajo el peso de su propia autoridad. Lo que alguna vez fue un sistema de poder descentralizado y eficaz, ahora era una maquinaria envejecida, controlada por regentes que desconfiaban de todo y de todos. Las secuelas de las invasiones mongolas habían dejado una marca profunda en el país. Los samuráis,
que habían combatido con valentía en defensa del archipiélago, esperaban ser recompensados con tierras o privilegios, pero el Bakufu carecía de recursos. No había botín que repartir, y los impuestos destinados a mantener la defensa costera se volvieron insostenibles. El descontento se extendió entre los clanes, erosionando la red de lealtades que había sostenido el poder de Kamakura. Mientras tanto, en Kioto, un emperador inquieto y ambicioso comenzaba a soñar con restaurar la autoridad imperial. Go-Daigo, descendiente directo de los antiguos monarcas, no se conformaba con ser una figura ceremonial. Educado en los textos clásicos chinos y convencido de su derecho divino, aspiraba a devolver al trono el poder que los samuráis habían usurpado siglos atrás. En un Japón dividido entre la obediencia y el deseo de cambio, su causa resonó con fuerza entre aquellos que veían en los Hojo un régimen agotado. En 1331, Go-Daigo lanzó una rebelión contra el shogunato. Su intento inicial fue sofocado y el emperador fue capturado y exiliado a la remota isla de Oki. Pero incluso desde el destierro, su causa sobrevivió. A su alrededor, guerreros descontentos y clanes regionales comenzaron a organizarse. Entre ellos se destacaron dos figuras que encarnarían el espíritu de la revuelta, Nitta Yoshisada y Ashikaga Takauji, ambos descendientes de linajes samurái con ambiciones propias. El destino del shogunato se selló en 1333. Nitta Yoshisada, un comandante leal al emperador, marchó hacia Kamakura al frente de un ejército decidido a acabar con el dominio de Hojo. Las crónicas cuentan que, al llegar a la costa, las montañas bloqueaban su paso y las defensas eran impenetrables. Entonces, Yoshisada, en un gesto casi místico, desenvainó su espada y la arrojó al mar, implorando la ayuda de los dioses del océano. Las aguas retrocedieron, revelando un camino oculto entre las olas. Sus tropas avanzaron por la playa y atacaron la ciudad desde donde menos se lo esperaban. Durante días, Kamakura ardió. Los Hojo resistieron en sus fortalezas, pero su destino estaba escrito. Cuando comprendieron que la derrota era inevitable, más de 700 miembros del clan, incluyendo mujeres y niños, se suicidaron en masa dentro del templo Toshoji. Era el final de una dinastía que había gobernado con puño de hierro durante más de un siglo. Japón asistía al colapso del primer shogunato. Go-Daigo regresó triunfante a Kioto. Liberado del exilio, proclamó la restauración Kenmu, un intento de devolver al trono la autoridad absoluta que había tenido en los tiempos antiguos. El emperador abolió el sistema feudal de Kamakura, devolvió las tierras confiscadas a la corona e intentó instaurar un gobierno centralizado basado en los ideales confucianos de orden y jerarquía. Por un breve instante, pareció posible que el poder imperial renaciera, pero el sueño duró poco. Go-Daigo había subestimado a los samuráis que lo habían ayudado a alcanzar el poder. Su visión idealista de un Japón gobernado desde los templos de Kioto chocaba con la realidad de los clanes provinciales que esperaban recompensas y autonomía. La administración imperial se mostró incapaz de gestionar el país y los viejos resentimientos reaparecieron. El más poderoso de sus antiguos aliados, Ashikaga Takauji, se rebeló en 1335. En un principio había sido enviado por el emperador a sofocar una revuelta, pero en lugar de obedecer, Takauji tomó el control de las tropas y se apoderó de Kamakura. Con el apoyo de numerosos clanes del este, marchó sobre Kioto y expulsó al emperador. Era la repetición de una vieja historia. Los samuráis, una vez más, se volvían contra el trono. Go-Daigo huyó hacia el sur y estableció una corte rival en Yoshino, desde donde siguió proclamándose legítimo soberano. Por su parte, Ashikaga instaló en la capital a un emperador alternativo, el llamado emperador Komyo, y se autoproclamó nuevo shogun. Así comenzó la época de las dos cortes, una división política y simbólica que partiría al país en dos bandos enfrentados: la corte del norte, bajo el control del shogunato, y la corte del sur, fiel al linaje de Go-Daigo. El breve gobierno imperial de Kenmu, nacido de la ilusión del Renacimiento, terminó devorado por la misma dinámica que había derrocado a los Hojo, la lucha entre el ideal y la espada. Japón entraba en una nueva etapa de su historia, marcada por la fragmentación del poder y el ascenso de los clanes provinciales. Las llamas que habían consumido Kamakura no trajeron la paz, sino un nuevo ciclo de conflictos. En medio del humo y las ruinas, los guerreros volvían a decidir el destino del país.
y sobre las cenizas del viejo shogunato comenzaba a levantarse otro, más ambicioso, más despiadado y más duradero, el shogunato Ashikaga, también conocido como Muromachi. El shogunato Muromachi, 1338 a 1573. Tras el colapso del shogunato de Kamakura y el efímero intento restaurador del emperador Go-Daigo, Japón entró en una nueva etapa de su historia, una era de poder fragmentado, donde los señores de la guerra y los clanes dominaban cada provincia como pequeños reinos. En 1338, Ashikaga Takauji, antiguo aliado del emperador convertido en su adversario, fue reconocido oficialmente como shogun. Desde ese momento, el poder pasaría a manos de una nueva familia, los Ashikaga, cuya capital política se establecería en el distrito de Muromachi, en Kioto. El nuevo shogunato surgió en medio de la inestabilidad. La guerra civil entre las dos cortes, la del norte, bajo los Ashikaga, y la del sur, fiel al linaje de Go-Daigo, se prolongó durante más de medio siglo. Las batallas eran esporádicas, pero el conflicto minaba los cimientos del país. Cada región se gobernaba según su propio interés, y la autoridad del shogun dependía de la lealtad volátil de los clanes locales. Japón había dejado de ser una nación unificada. Era una constelación de dominios feudales que orbitaban alrededor de un poder central debilitado. A diferencia del régimen Ojo, el gobierno Ashikaga se apoyó menos en la rigidez administrativa y más en las alianzas personales. Los shogun actuaban más como mediadores entre los clanes que como soberanos absolutos. La corte de Muromachi era un reflejo de esa ambigüedad, una mezcla de poder militar y cultura refinada. Mientras los samuráis imponían su autoridad en las provincias, en Kioto florecían las artes, el teatro no, la pintura monocromática y la estética zen que definió la espiritualidad del Japón medieval. El segundo shogun, Ashikaga Yoshiakira, consolidó las estructuras del nuevo gobierno, pero sería su sucesor, Ashikaga Yoshimitsu, quien alcanzaría el esplendor máximo del periodo. Gobernó con habilidad política y un sentido profundo del equilibrio. Durante su mandato, la guerra entre las dos cortes llegó a su fin. En 1392 logró reconciliar al emperador del sur con el del norte, unificando simbólicamente el país bajo una sola línea imperial. Fue un momento de relativa estabilidad, aunque efímera. Bajo Yoshimitsu, la corte de Muromachi se convirtió en un centro de poder y sofisticación comparable al antiguo Heian. El shogun mandó construir el espléndido Kinkaku-ji, el pabellón dorado, un templo cubierto en oro que aún hoy simboliza el equilibrio entre lujo y serenidad. También estableció relaciones diplomáticas con la dinastía Ming de China, abriendo un comercio que trajo prosperidad a Japón y consolidó su posición en el escenario asiático. Sin embargo, esa armonía ocultaba una fragilidad estructural. La autoridad del shogun dependía de su carisma personal y de la fuerza de su clan, pero carecía de un sistema central capaz de mantener el orden cuando el liderazgo se debilitaba. Tras la muerte de Yoshimitsu, el poder de los Ashikaga comenzó a desmoronarse. Los clanes regionales, cada vez más autónomos, se enfrentaban entre sí por el control de las tierras y los tributos. El siglo XV estuvo marcado por una descentralización creciente. En cada provincia, los daimyo, señores feudales con sus propios ejércitos de samuráis, asumieron funciones políticas, militares y judiciales. Algunos se comportaban como soberanos independientes. Las disputas locales por fronteras, cosechas o herencias se transformaban en guerras prolongadas. El equilibrio entre el shogun y los daimyo se rompía poco a poco, preparando el terreno para una nueva era de caos. La situación alcanzó su punto crítico en 1467 con la Guerra Onin, una larga y devastadora contienda que comenzó como un conflicto sucesorio dentro del propio clan Ashikaga y se extendió por todo el país. Lo que inicialmente fue una disputa entre facciones de Kioto degeneró en una guerra civil total. Los templos ardieron, los barrios fueron saqueados y la capital imperial se convirtió en un campo de ruinas. Las familias samuráis se dividieron entre partidarios y enemigos del shogunato y la autoridad central desapareció por completo. La guerra Onin no tuvo un vencedor claro, pero sí un resultado definitivo: la destrucción del orden Muromachi. Cuando el conflicto terminó en 1477, Japón estaba completamente fragmentado.
Los daimyo controlaban sus dominios de forma independiente, ignorando al shogun. Las antiguas instituciones del Bakufu se convirtieron en una sombra del pasado. Kioto, devastada, ya no dictaba el rumbo del país. En este contexto nació una nueva era, el Sengoku Jidai, o periodo de los estados combatientes. Fue un tiempo de guerras continuas, traiciones y ascensos vertiginosos en el que el poder se medía exclusivamente por la fuerza. Los castillos reemplazaron a los templos como símbolos de autoridad y la espada volvió a decidir el destino de Japón. El shogunato Ashikaga, aunque debilitado, sobrevivió formalmente hasta 1573, sostenido por la inercia de los títulos y la tradición. Pero su poder era ilusorio. Los shogun se convirtieron en prisioneros de sus propios vasallos, y la política del país quedó en manos de los caudillos militares que gobernaban sus provincias como pequeños imperios. El país había entrado en una larga noche de guerras, donde cada provincia se alzaba como un mundo propio. En los campos de batalla, entre el estruendo de los tambores y el resplandor de las armaduras, se gestaba una nueva generación de líderes que soñaban con unificar el archipiélago. Pero antes de la unidad, Japón debía atravesar su periodo más violento y turbulento, el tiempo de los señores de la guerra. La era de los estados combatientes, Sengoku, circa 1467 a 1590. Cuando la guerra Onin terminó en 1477, Japón había dejado de ser un país. Era un mosaico de dominios en constante conflicto. Las aldeas ardían, los templos se fortificaban y los señores locales levantaban ejércitos para defender sus tierras o arrebatárselas a sus vecinos. Así comenzó el Sengoku Jidai, el periodo de los estados combatientes, una era en la que el poder se medía solo por la fuerza, la astucia y la espada. El poder central del shogunato Ashikaga se desintegró por completo. En Kioto el shogun seguía existiendo, pero su autoridad era puramente nominal. Los verdaderos amos del país eran los daimyo, señores feudales que controlaban regiones enteras y actuaban como soberanos independientes. Cada uno mantenía su propio ejército de samuráis, administraba la justicia, acuñaba moneda e imponía tributos. Las viejas lealtades feudales se disolvieron, reemplazadas por alianzas efímeras y traiciones inevitables. La guerra se convirtió en el modo de vida del Japón feudal. Los campos, antaño cubiertos de arrozales, fueron transformados en fortalezas y campamentos. Las colinas se llenaron de castillos de piedra y madera, construidos con precisión militar para resistir asedios prolongados. Desde sus torres, los señores observaban el horizonte en busca de humo o estandartes enemigos. La espada, el arco y la lanza eran instrumentos cotidianos. El silencio entre las batallas era apenas una pausa antes de la próxima traición. Entre los daimyo surgieron figuras legendarias, hombres que combinaban la brutalidad con el genio militar. En el norte el clan Uesugi imponía su autoridad con disciplina monástica. En el oeste los mori extendían su dominio marítimo, y en el centro del país los Takeda, bajo el mando del célebre Takeda Shingen, perfeccionaban el arte de la guerra de caballería. Cada uno gobernaba su territorio como un reino propio, con leyes, ejércitos y economías independientes. Las alianzas eran tan volátiles como las estaciones, los matrimonios entre clanes se utilizaban como instrumentos políticos y las traiciones se sellaban con sangre. Los monjes guerreros de los templos budistas, conocidos como Sohei, también tomaron las armas, defendiendo sus tierras y su fe con fanatismo. Incluso los campesinos comenzaron a organizarse en ligas armadas, llamadas Ikki, que resistían la opresión de los daimyo. Era un país fragmentado, donde cada aldea, cada templo y cada castillo representaban un mundo propio. El desarrollo militar de la época fue notable. Las estrategias de combate evolucionaron hacia la guerra organizada, con formaciones disciplinadas y el uso de estandartes y señales. Los samuráis, que antaño luchaban en duelos individuales, aprendieron a coordinar batallones y a ejecutar maniobras colectivas. La guerra se volvió una ciencia. Las escuelas de artes marciales proliferaron, y la espada dejó de ser solo símbolo de honor para convertirse en herramienta de dominio. El avance tecnológico también cambió el rostro de la guerra japonesa. En 1543, un barco portugués naufragó en la isla de Tanegashima, trayendo consigo una novedad que alteraría para siempre el equilibrio militar: el arcabuz.
Los japoneses, ingeniosos y disciplinados, copiaron el diseño con rapidez. En pocos años, las armas de fuego se multiplicaron por todo el país y los ejércitos más poderosos comenzaron a integrarlas en sus tácticas. El sonido de los disparos sustituyó al silbido de las flechas. En medio del caos, tres figuras emergieron como los grandes arquitectos de la unificación: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Cada uno representaba una etapa distinta del proceso que transformaría el Japón feudal en un estado centralizado. Pero antes de que sus nombres se impusieran, el país atravesó décadas de guerras interminables, donde la lealtad y la traición se confundían en un mismo gesto. El ascenso de Oda Nobunaga comenzó en las llanuras de Owari, una región del centro del país. Con un ejército reducido pero disciplinado, derrotó a sus rivales mediante tácticas innovadoras, aprovechando la movilidad y el poder de fuego de sus tropas. En 1560, en la batalla de Okehazama, logró vencer al poderoso Imagawa Yoshimoto, cuya fuerza lo superaba 10 veces en número. Aquel triunfo marcó el comienzo de un nuevo orden militar basado en la estrategia y la tecnología. Nobunaga fue el primero en comprender que la guerra debía servir a un propósito mayor: la unificación de Japón. A diferencia de los daimyo tradicionales, no se conformaba con dominar su provincia. Su ambición era total y su visión despiadada. Expulsó a los monjes guerreros de los templos fortificados de Enryaku-ji, destruyó clanes ancestrales y reorganizó la economía bajo un sistema centralizado. Bajo su mando, las viejas estructuras feudales comenzaron a ceder ante una nueva forma de autoridad basada en el poder absoluto. Pero la unificación estaba lejos de completarse. Nobunaga gobernaba con mano de hierro y no toleraba la oposición. En 1582 fue traicionado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, y obligado a suicidarse en el templo Honnoji. Su muerte dejó un vacío que pronto sería ocupado por su más brillante sucesor, Toyotomi Hideyoshi, el hombre que, nacido campesino, ascendería hasta dominar todo el archipiélago. Unificación bajo Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Cuando el siglo XVI llegaba a su segunda mitad, Japón era un tablero de guerra perpetua. Durante más de 100 años, los daimyo habían luchado por cada valle, cada castillo y cada grano de arroz. Pero entre las cenizas del caos emergieron tres hombres que cambiarían el curso del país. No eran solo guerreros, sino estrategas, reformadores y visionarios. Ellos no heredaron el poder, lo conquistaron. El primero fue Oda Nobunaga, señor de Owari. Desde joven fue considerado un hombre excéntrico, incluso imprudente. Vestía de forma inusual, hablaba con arrogancia y despreciaba la etiqueta de la nobleza. Pero tras esa fachada caótica se ocultaba una mente brillante. Nobunaga comprendió que la guerra no se ganaba solo con fuerza, sino con disciplina, innovación y terror psicológico. Su ascenso comenzó en 1560, en la batalla de Okehazama, cuando un ejército de apenas 3.000 hombres aplastó a las fuerzas de Imagawa Yoshimoto, que lo superaban en una proporción de 10-1. Aquella victoria lo catapultó como líder militar. Pronto consolidó su dominio en el centro de Honshu y con el control de la región de Kioto se presentó ante la corte imperial como el restaurador del orden. En 1568 entró en la capital con sus tropas y colocó en el trono al emperador Ohimachi, iniciando así la reunificación política del país. Nobunaga fue el primero en concebir un Japón unificado bajo el poder del shogunato moderno. Introdujo reformas radicales, suprimió los peajes internos para fomentar el comercio, abolió privilegios hereditarios que obstaculizaban la economía, promovió la producción artesanal y abrió rutas de intercambio con mercaderes europeos. Comprendió el valor de las armas de fuego traídas por los portugueses y las incorporó de manera sistemática en sus ejércitos, convirtiendo a Japón en una potencia militar moderna. Sin embargo, su ambición lo llevó a enfrentarse con todos los poderes tradicionales. Nobunaga atacó los templos budistas fortificados de Enryaku-ji en el monte Hiei y los redujo a cenizas, exterminando a miles de monjes guerreros. Más que una campaña militar, fue un acto simbólico, la destrucción del antiguo orden religioso que durante siglos había dictado el destino de Japón. Con cada victoria, su poder crecía, pero también su arrogancia. Sus aliados lo temían tanto como sus enemigos.
En 1582, durante una estancia en el templo Honnōji, fue traicionado por uno de sus generales más cercanos, Akechi Mitsuhide. Rodeado y sin salida, Nobunaga se inmoló en las llamas del templo, eligiendo morir por su propia mano antes que caer prisionero. Con su muerte, el país quedó nuevamente al borde del caos. Fue entonces cuando un hombre improbable emergió de entre las filas de sus antiguos vasallos, Toyotomi Hideyoshi. Nacido campesino, sin apellido noble ni linaje, Hideyoshi ascendió por su inteligencia, su carisma y su habilidad política. Se ganó el favor de Nobunaga y tras su muerte asumió la tarea de continuar su obra. Hideyoshi era un estratega sin igual. En pocos años eliminó a Mitsuhide, pacificó las provincias centrales y sometió a los clanes rebeldes del oeste. En 1585 fue nombrado Kanpaku, o regente imperial, un título que le otorgaba poder legal sobre todo el país. En 1590 logró lo que ningún hombre antes que él había conseguido: unificar Japón entero bajo una sola autoridad. Su gobierno fue un periodo de paz y reorganización. Prohibió que los campesinos portaran armas, consolidando el monopolio militar de los samuráis. Implementó un censo nacional y una nueva división de tierras basada en la producción de arroz, lo que permitió calcular con precisión los impuestos y la capacidad militar de cada dominio. Su política fue tan meticulosa como implacable. Cada samurái sabía a quién servía, y cada campesino sabía a quién debía obedecer. Hideyoshi también miró más allá del mar. En 1592 lanzó una ambiciosa invasión a Corea con la intención final de llegar a China. Durante un tiempo su ejército conquistó parte del territorio coreano, pero la resistencia y la intervención de la flota Ming lo obligaron a retirarse. Las campañas de Corea consumieron recursos y vidas, y aunque demostraron la capacidad militar japonesa, también revelaron los límites del poder personal de Hideyoshi. En 1598, gravemente enfermo, Toyotomi Hideyoshi murió, dejando tras de sí un país unificado, pero un poder en disputa. Su hijo, Toyotomi Hideyori, era aún un niño, y el vacío de liderazgo atrajo la ambición de los clanes. En ese escenario emergió el tercero y último de los grandes unificadores, Tokugawa Ieyasu, señor de Mikawa, y antiguo aliado tanto de Nobunaga como de Hideyoshi. Ieyasu era paciente, frío y calculador. Durante años esperó su momento, construyendo alianzas y observando a sus rivales. En 1600 el destino se resolvió en la batalla de Sekigahara, la confrontación más decisiva de la historia japonesa. Dos grandes coaliciones se enfrentaron: el ejército del este, liderado por Tokugawa, y el del oeste, fiel a los Toyotomi. El amanecer del 21 de octubre cubrió los campos de Sekigahara con una niebla espesa. Cientos de miles de hombres aguardaban el toque de los tambores. La batalla duró apenas 6 horas, pero su resultado definió los próximos 2 siglos y medio. En el momento crucial, varios daimyo del bando occidental cambiaron de lealtad, pasándose al lado de Tokugawa. La traición selló la victoria. Con Sekigahara, Japón quedó finalmente unificado bajo una sola autoridad. En 1603, Tokugawa Ieyasu fue nombrado shogun por el emperador, estableciendo su gobierno en Edo, la actual Tokio. Era el inicio de una nueva era de paz y estabilidad, el shogunato Tokugawa, que dominaría Japón durante más de 250 años. Nobunaga había iniciado la conquista con la fuerza, Hideyoshi la consolidó con la organización, y Ieyasu la perpetuó con el orden. Entre los tres completaron la obra de siglos de guerra. El país, que había conocido la anarquía de los clanes y el fuego de los castillos incendiados, hallaba por fin un equilibrio. Las espadas descansaron, las armaduras se guardaron, y por primera vez, en generaciones, el sonido de los tambores de guerra fue reemplazado por el murmullo de los mercados y el canto de los monjes en los templos. Japón había nacido de la guerra, pero estaba a punto de descubrir el valor de la paz. El shogunato Tokugawa, Edo, 1603 a 1868. La batalla de Sekigahara, librada en el otoño de 1600, no fue solo el final de una guerra, fue el principio de un país nuevo. De sus campos cubiertos de humo y acero, emergió un hombre que, paciente y calculador, logró transformar el caos feudal en estabilidad duradera. Su nombre era Tokugawa Ieyasu, y su victoria marcó el inicio de más de 2 siglos y medio de paz.
En 1603, el emperador lo reconoció oficialmente como shogun, restaurando así el antiguo título militar, pero bajo un significado distinto. No se trataba ya del líder de un clan, sino del soberano de toda una nación. Su capital se estableció en Edo, una villa costera fortificada, elegida por su ubicación estratégica entre las rutas del este y el mar. Con el tiempo, Edo se convertiría en una de las ciudades más pobladas y organizadas del mundo. El shogunato Tokugawa fue una de las estructuras políticas más eficientes que Japón haya conocido. Su diseño combinó elementos del sistema feudal tradicional con una burocracia cuidadosamente centralizada. El poder se sostenía sobre tres pilares: la autoridad militar del shogun, la obediencia de los daimyo y la lealtad absoluta de los samuráis. Tokugawa Ieyasu comprendió que la estabilidad no dependía de la fuerza de las armas, sino del equilibrio entre control y conveniencia. Por eso creó el sistema conocido como Bakuhan Taisei, una estructura dual en la que el país se dividía en dominios o han, gobernados por los daimyo, pero todos bajo la supervisión del Bakufu, el gobierno militar central con sede en Edo. Cada señor feudal conservaba autonomía interna, pero debía responder directamente ante el shogun. Para garantizar la lealtad de los daimyo, se impuso el sistema Sankin Kotai, o residencia alternada. Según este reglamento, los señores debían vivir un año en Edo y otro en sus dominios, dejando a sus familias en la capital como rehenes de facto. Este mecanismo, aunque sutil, evitó rebeliones y estimuló el desarrollo económico. Los constantes viajes entre Edo y las provincias impulsaron la construcción de caminos, posadas y servicios que conectaron al país como nunca antes. La ruta Tokaido, que unía Edo con Kioto, se convirtió en una arteria vital. A lo largo de sus estaciones se movían mensajeros, comerciantes, artistas y peregrinos, llevando no solo mercancías, sino también ideas, modas y noticias. Japón, que durante siglos había sido un archipiélago de feudos desconectados, comenzaba a funcionar como un organismo unificado. La paz trajo consigo una revolución silenciosa. Los campos volvieron a florecer, la población creció y las ciudades se expandieron. Edo, Osaka y Kioto se convirtieron en los centros neurálgicos del país. En ellas prosperó una cultura urbana inédita: mercados abarrotados, teatros kabuki, casas de té, barrios de geishas, editoriales y librerías que imprimían miles de volúmenes cada año. Por primera vez en su historia, Japón vivía una era de prosperidad civil sostenida. El orden social impuesto por los Tokugawa fue riguroso. La población fue dividida en 4 clases: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, con los guerreros en la cúspide y los mercaderes en la base. En teoría, el sistema garantizaba equilibrio. En la práctica, perpetuaba la jerarquía. Los samuráis, privados de las guerras que daban sentido a su existencia, se transformaron en funcionarios al servicio del shogunato, encargados de la administración y el cobro de impuestos. Su vida se regía por la disciplina y el honor, pero también por la burocracia. Los campesinos, que representaban más del 80% de la población, sostenían la economía mediante la producción de arroz, que continuó siendo la medida oficial de riqueza. Los artesanos prosperaron en las ciudades y los comerciantes, aunque oficialmente despreciados por la moral confuciana, acumularon fortunas gracias al crédito y la expansión del comercio. Con el tiempo, el orden se invirtió silenciosamente. Los guerreros se empobrecían y los mercaderes dominaban la economía desde las sombras. El shogunato, consciente de esa amenaza, impuso una serie de leyes suntuarias que restringían el lujo y el gasto ostentoso. Era un intento de conservar la jerarquía social frente a la realidad económica. La paz había dado riqueza, pero también desigualdad. Sin embargo, el control político de Edo seguía siendo absoluto. Cada daimyo debía rendir cuentas, cada samurái obedecer, y cada ciudadano sabía cuál era su lugar. Uno de los pilares del régimen fue la política exterior. Después de las guerras de unificación y las breves relaciones comerciales con portugueses y españoles, los Tokugawa decidieron cerrar el país al mundo. En 1639 se promulgó la política de aislamiento nacional o sakoku. Bajo esta medida, ningún japonés podía salir del país y ningún extranjero podía entrar sin permiso del shogun. Solo un pequeño grupo de comerciantes holandeses fue autorizado a operar en el puerto artificial de Dejima, en Nagasaki, bajo estricta supervisión.
Sin embargo, el aislamiento no significó inmovilidad. Japón desarrolló una economía interna sólida, con una red comercial eficiente y una producción agrícola controlada con precisión. Las artes y las ciencias florecieron bajo formas propias. La cerámica, la laca, el teatro no, la literatura popular y las estampas ukiyo-e reflejaban una sociedad que encontraba belleza en lo efímero. La filosofía zen y la estética wabi-sabi, es decir, la simplicidad y la imperfección como forma de perfección, impregnaron la vida cotidiana. Edo se convirtió en una ciudad ordenada y monumental. Su población, que superó el 1.000.000 de habitantes en el siglo XVIII, hacía de ella una de las urbes más grandes del planeta. Las calles estaban cuidadosamente planificadas, los canales servían para el transporte y la limpieza, y la seguridad era notable. Incluso en los barrios más humildes, la delincuencia era mínima. En una época en que Europa se desgarraba por guerras religiosas, Japón vivía en un silencio férreo, vigilado y estable. No obstante, bajo esa calma comenzaban a gestarse las grietas. Los samuráis, cada vez más endeudados, dependían del dinero de los comerciantes a quienes despreciaban. El Estado, sostenido por una economía agraria, no podía adaptarse al dinamismo del mercado urbano. Las hambrunas, las subidas de impuestos y la corrupción administrativa generaron malestar entre campesinos y plebeyos. Los levantamientos rurales y disturbios urbanos, aunque contenidos, revelaban que la paz Tokugawa era más frágil de lo que aparentaba. A pesar de ello, el sistema resistió. La disciplina social, la censura y el control de la información impidieron cualquier amenaza real al poder del shōgun. Durante más de 2 siglos, Japón permaneció cerrado al mundo exterior, desarrollando una civilización introspectiva, refinada y profundamente ordenada. Era una nación que había hecho del aislamiento su fortaleza. Pero el tiempo y la historia no se detienen. Mientras Japón miraba hacia adentro, el resto del mundo cambiaba con la revolución industrial. Las potencias europeas expandían sus flotas y buscaban nuevos mercados en Asia. En las costas del Pacífico, barcos de guerra a vapor comenzaban a trazar rutas hacia el este. Ningún muro, por alto que fuera, podía contener esa marea. Cuando los buques del comodoro Matthew Perry aparecieron frente a Edo en 1853, el shogunato descubrió que su paz estaba condenada. Los cañones occidentales no solo exigían la apertura de los puertos, exigían el fin de un mundo. En menos de 2 décadas, la estructura que había mantenido unido al país durante 250 años se derrumbaría ante la fuerza de la modernidad. El shogunato Tokugawa fue más que un régimen político. Fue un experimento de equilibrio casi perfecto entre orden y represión, entre disciplina y belleza, entre tradición y supervivencia. Durante su largo reinado, Japón se mantuvo intacto, preservando su identidad mientras el resto del mundo se transformaba. Cuando finalmente se abrió, lo hizo no desde la debilidad, sino desde una sólida conciencia de sí mismo. Economía, comercio interno y la monetización feudal. Durante el shogunato Tokugawa, Japón alcanzó un equilibrio económico singular, sostenido por la paz interna y una administración meticulosa. Sin guerras que devastaran los campos ni invasiones extranjeras que interrumpieran el comercio, el país pudo volcarse hacia el desarrollo interno. Por primera vez, la economía japonesa se articuló en torno a la producción, el transporte y la moneda, generando una red nacional de intercambio que unió las aldeas rurales con las grandes ciudades. La base del sistema económico fue el arroz, considerado la unidad fundamental de riqueza. Cada dominio feudal medía su poder no por su tamaño territorial, sino por su producción anual de arroz, calculada en koku, una medida equivalente al consumo de una persona durante un año. Los impuestos se recaudaban en arroz y se almacenaban en los graneros del daimyo, que luego los convertía en dinero o los utilizaba para alimentar a sus samuráis. Así, el arroz era a la vez alimento, tributo y moneda simbólica. El excedente agrícola generó un fenómeno nuevo, la aparición de los mercados rurales y la expansión del comercio interno. A lo largo del país se establecieron rutas que conectaban las regiones productoras con los grandes centros urbanos, especialmente Edo, Osaka y Kioto. Surgió un sistema de carreteras organizado con estaciones postales y hospedajes que permitían el movimiento de mercancías, mensajeros y viajeros. Entre ellas, la ruta Tokaido, que unía Edo con Kioto,
Se convirtió en el eje vital de la economía y en el símbolo de la nueva prosperidad. El comercio impulsó también la monetización feudal. Aunque el arroz siguió siendo la medida oficial de valor, la circulación de monedas de oro, plata y cobre se volvió habitual. El shogunato controlaba la acuñación, pero las fluctuaciones regionales y la escasez de metales generaban una economía compleja, donde las tasas de cambio variaban según el lugar y la clase social. Los comerciantes, que en teoría eran la clase más baja del sistema, se convirtieron en los verdaderos motores de la riqueza. Su astucia para manejar el crédito, los préstamos y las alianzas con los daimyo les permitió acumular fortunas que superaban, en muchos casos, a las de los samuráis. Las ciudades castillo, fundadas como centros administrativos, se transformaron en núcleos comerciales y culturales. Edo, Osaka y Sakai florecieron como centros de intercambio, y con ellas surgió una cultura urbana dinámica. Los mercados ofrecían seda, té, cerámica, papel, armas y textiles, mientras las calles se llenaban de teatros, talleres y tabernas. El flujo constante de bienes creó una economía de consumo, inédita en la historia japonesa. Sin embargo, este crecimiento tenía desequilibrios. Los samuráis, que dependían de un salario fijo en arroz, comenzaron a endeudarse ante comerciantes cada vez más poderosos. El antiguo orden feudal se invertía silenciosamente. Los guerreros mantenían el prestigio, pero los mercaderes controlaban el dinero. El shogunato, consciente del peligro, promulgó leyes para restringir el lujo y limitar la ostentación, intentando preservar la jerarquía social frente al avance de la economía. El Japón de Edo vivía una contradicción constante. Era un país feudal con alma capitalista. Aislado del mundo, había creado un sistema económico complejo, capaz de sostener a millones de personas con precisión casi matemática. Pero bajo la superficie de esa armonía, el poder real comenzaba a moverse. No ya en los campos de arroz ni en las cortes del shogun, sino en los talleres, los puertos y los mercados donde el dinero dictaba las nuevas reglas. La cultura samurái, bushido, artes marciales y filosofía. Aunque el Japón de Edo vivía en paz, su espíritu seguía forjado en la disciplina del guerrero. Los samuráis, que durante siglos habían gobernado mediante la espada, encontraron en la estabilidad del shogunato Tokugawa un nuevo propósito: preservar la moral, el honor y la identidad del país. Ya no eran soldados de campaña, sino guardianes de un código que trascendía la guerra. Ese código se conocía como Bushido, el camino del guerrero. El Bushido no fue una ley escrita, sino una síntesis moral. En sus raíces convivían el confucianismo, que enseñaba la lealtad al superior, el sintoísmo, que exaltaba la pureza y el respeto a los ancestros, y el budismo zen, que enseñaba el desapego y la serenidad ante la muerte. De esa fusión surgió una ética rigurosa, donde el valor, la honestidad, la modestia y la disciplina formaban una única virtud: el dominio de uno mismo. En tiempos de paz, el bushido adquirió un carácter casi espiritual. El samurái debía vivir con la misma dignidad con que debía morir. Su vida cotidiana estaba marcada por la templanza. Se esperaba de él sobriedad en el vestir, precisión en la palabra y respeto absoluto hacia su señor y su familia. La desobediencia, incluso por razones nobles, era una mancha que solo podía limpiarse con la muerte. El ideal del seppuku, o muerte autoinfligida ritual, se convirtió en la expresión extrema del bushido. Lejos de ser un acto desesperado, representaba la prueba final del honor. Abrirse el vientre con la espada corta, el wakizashi, era demostrar que el cuerpo y el espíritu permanecían incorruptos. Los textos de la época lo describen con solemnidad, como un gesto de pureza que restablecía la armonía del universo. La práctica de las artes marciales continuó siendo el eje de la formación samurái, aunque la guerra hubiera desaparecido. Escuelas de kenjutsu, es decir, esgrima, kyujutsu o arquería, naginata-jutsu o uso de la alabarda, y jujutsu, técnicas de combate sin armas, florecieron por todo el país. Los dojos se convirtieron en lugares de enseñanza del cuerpo y del espíritu. El combate ya no se concebía como destrucción del enemigo, sino como superación del propio ego. El zen, especialmente, dejó una huella profunda en la mentalidad samurái. La meditación, el silencio y la búsqueda del vacío interior se entendían como preparación para el combate. Un guerrero que dominaba su mente era invencible, porque no temía la muerte. La espada, en ese contexto, era más que un arma,
Era el instrumento que unía la vida y la muerte en un mismo instante de conciencia. Durante el periodo Edo, muchos samuráis cultivaron también las letras, la caligrafía, la pintura y la poesía haiku. Entendían que la perfección no se lograba solo en la destreza física, sino en la armonía entre acción y contemplación. Así, el guerrero y el monje se confundían en un mismo ideal: vivir con propósito, morir con dignidad. El bushido, más que un código militar, fue una forma de existencia. En un país donde la espada dormía, el honor seguía despierto, y aunque el tiempo transformaría a los samuráis en funcionarios y burócratas, su legado, compuesto por la idea de que la disciplina interior vale más que la victoria externa, se convirtió en el alma invisible del Japón moderno. Religión, espiritualidad y sincretismo japonés. En la historia de Japón, la religión nunca fue una imposición, sino una forma de convivencia. Lejos de los dogmas absolutos, los japoneses construyeron una espiritualidad basada en la armonía entre fuerzas distintas. Durante siglos el país no eligió entre una fe y otra, las fundió todas en una sola mirada sobre el mundo. De esa fusión nació el espíritu religioso japonés, donde lo divino no se buscaba en el cielo sino en la naturaleza, en los ancestros y en los actos cotidianos. La base de esa espiritualidad fue el sintoísmo, la religión nativa del archipiélago. Su esencia no reside en un libro sagrado ni en una doctrina, sino en el respeto hacia los kami, espíritus que habitan todas las cosas: las montañas, los ríos, los árboles, las tormentas, los animales y hasta los objetos fabricados por el hombre. Los kami no son dioses en el sentido occidental, sino presencias sagradas que expresan la vida misma. El sintoísmo enseña que el ser humano forma parte de un ciclo natural que debe mantenerse puro y equilibrado. La pureza, o harae, se convirtió en uno de los valores centrales. Lavarse las manos antes de entrar a un santuario no es un gesto simbólico, sino una forma de limpiar el espíritu. Con la llegada del budismo desde China y Corea en el siglo VI, Japón adoptó una visión más filosófica y trascendental de la existencia. En sus primeras formas, conocidas como Tendai y Shingon, el budismo se adaptó al sintoísmo, construyendo templos junto a los santuarios y compartiendo ceremonias. Para los japoneses, ambas creencias no se contradecían. Mientras el sintoísmo explicaba la vida, el budismo enseñaba cómo aceptar la muerte. Durante el periodo Kamakura y los siglos siguientes, el budismo zen se consolidó como la corriente más influyente entre los samuráis y la élite intelectual. Su énfasis en la meditación o zazen, la simplicidad y la comprensión directa del presente, encajaba con la mentalidad del guerrero. El silencio del templo y la concentración del espadachín eran expresiones de una misma búsqueda: alcanzar la claridad interior. El zen moldeó no solo la religión, sino el arte, la arquitectura y hasta la etiqueta social del Japón feudal. El sincretismo alcanzó su punto culminante en la idea de que los kami sintoístas eran manifestaciones locales de Budas. Durante siglos, esa fusión se mantuvo sin conflicto. En un mismo espacio sagrado podían convivir el altar sintoísta y la imagen de Buda. Los templos se convirtieron en centros de poder político, educativo y económico. Los monjes participaban en la administración local, custodiaban bibliotecas y en tiempos de guerra incluso formaban ejércitos. Sin embargo, la llegada del cristianismo en el siglo XVI introdujo una tensión nueva. Aunque algunos daimyo lo adoptaron, el shogunato Tokugawa lo consideró una amenaza al orden social. Las persecuciones de cristianos a partir de 1614 sellaron el regreso al equilibrio tradicional. El aislamiento religioso fue tan firme como el político. Japón decidió mantener su fe en sí mismo. Así, el Japón de Edo vivía bajo una espiritualidad doble y complementaria. El sintoísmo celebraba la vida, el budismo la impermanencia. Juntas, ambas visiones enseñaban al pueblo a aceptar la belleza efímera del mundo y a encontrar en cada instante un reflejo de lo divino. Fin del período feudal, llegada de los occidentales y la caída del shogunato. Habitando su complejidad religiosa, su cultura honorable y sus contradicciones políticas, Japón se había mantenido aislado del resto mundo durante más de 2 siglos. Las costas estaban vigiladas, los puertos cerrados y los contactos con extranjeros limitados a un pequeño enclave holandés en Nagasaki. Dentro de sus fronteras, el orden Tokugawa parecía inmutable. La jerarquía social se mantenía rígida.
La economía era autosuficiente y la paz parecía eterna. Pero a mediados del siglo XIX el mundo golpeó las puertas del archipiélago con la fuerza de la modernidad. En julio de 1853, 4 buques de guerra estadounidenses, las llamadas Black Ships, aparecieron frente a la bahía de Edo. Al mando iba el comodoro Matthew Perry, enviado por el presidente de Estados Unidos con una misión clara: exigir la apertura comercial de Japón. Sus cañones, relucientes bajo el humo del carbón, simbolizaban el poder industrial de Occidente. Era un espectáculo que ningún samurái podía ignorar. Perry entregó una carta solicitando tratados diplomáticos y prometió volver con una flota mayor si no obtenía respuesta. El shogunato, consciente de su inferioridad tecnológica, no tuvo alternativa. En 1854 se firmó el Tratado de Kanagawa, que abría 2 puertos al comercio extranjero. Poco después, acuerdos similares fueron firmados con otras potencias europeas. Lo que durante siglos había sido impensable se hizo inevitable. Japón se abría al mundo, pero esa apertura también fue una herida profunda en su orgullo nacional. La llegada de los occidentales expuso las debilidades internas del régimen Tokugawa. Los daimyo y samuráis comenzaron a dividirse entre quienes aceptaban la modernización y quienes exigían la expulsión de los bárbaros. Surgió un movimiento político y espiritual conocido como Son-no-joi, que juraba reverenciar al emperador, expulsar a los extranjeros y buscaba restaurar el poder imperial y poner fin al shogunato, con la idea de recuperar el Japón tradicional y honorable que se había forjado con la espada de los samuráis. De esta manera, el país entró en una crisis política. La autoridad del shogún, ya desgastada, se desmoronaba. Los impuestos crecientes, las hambrunas y la inflación alimentaron el descontento popular. Las armas extranjeras y las ideas de libertad circulaban por los puertos, y en las sombras, los clanes del sur, como Satsuma y Choshu, comenzaron a organizarse para derrocar al régimen. En 1868, la tensión alcanzó su punto máximo con la Guerra Boshin, una breve pero decisiva guerra civil entre las fuerzas del shogunato y los partidarios del emperador Meiji. Los ejércitos tradicionales, aún equipados con espadas y armaduras, se enfrentaron a tropas que ya usaban rifles y cañones modernos. La diferencia tecnológica selló el destino de los Tokugawa. La victoria imperial marcó el inicio de la restauración Meiji, que abolió el feudalismo, disolvió los dominios de los daimyo y proclamó la modernización del Estado. El shogunato, que durante siglos había mantenido la paz mediante el control, desapareció sin retorno. En su lugar nacía un Japón nuevo, decidido a aprender de Occidente para no ser dominado por él. El fin del período Edo no fue una caída abrupta, sino una transformación. El país del silencio y la espada se convertía en una nación industrial y moderna, pero en lo profundo de su identidad, bajo los trenes, las fábricas y los uniformes, seguía latiendo el eco de Bushido, la voz antigua de los samuráis que había forjado el alma de Japón.